Buenas noches a todas las personas que nos acompañan desde todos los lugares que se conectan con la red de compositoras latinoamericanas. Nos encanta tenerles en nuestro evento, este primer seminario Música, Sonido y Género. Les saludamos a algunas de las integrantes de la mesa Violencias de Género en la Música. Queremos compartir con ustedes un espacio de reflexión y posterior a esto un conversatorio con algunas de las ponentes, dos de ellas, Alejandra Quintana y Candela Méndez. Entonces estos primeros 20-25 minutos serán de nuestra reunión de experiencia y la segunda parte será el conversatorio en este mismo enlace. Para quienes no han visto las ponencias, en nuestro canal encontrarán un video en donde están las 3 ponencias de nuestras invitadas a la mesa Violencias de Género en la Música. Voy a leer nuestro resumen de mesa para compartirles qué hemos estado trabajando durante estos meses. Mujeres de México, Bolivia, Colombia y Argentina nos hemos juntado desde la red de compositoras latinoamericanas REDCLA para abrir un espacio de reflexión sobre la problemática de violencias estructurales y sistémicas de género y su desenvolvimiento en las prácticas musicales. Temas como la legislación internacional, regional y local hacen parte de los estudios que estamos llevando adelante. Como primera instancia, planteamos construir un glosario de micro a macroviolencias en el ámbito musical para poder elaborar protocolos que atiendan estas especificidades. Otro punto que queremos resaltar es la urgente aplicación de manera transversal de la perspectiva de género, tanto en los espacios institucionales, sean educativos o artísticos, como en los escenarios cotidianos del desempeño profesional. Quiero presentarles a nuestras expositoras de hoy, Fernanda Cabral, Marcela Perrone y Lady Montilla. Nuestra mesa está conformada por más personas. Quiero mencionar también que participa Gaby Yaya y quien les habla, Melissa Vargas, además de otras integrantes que se han ido sumando en nuestro proceso. En esta reunión de experiencias y conversatorio compartiremos una sistematización incipiente de casos de violencias de género que elaboramos a partir del reconocimiento de diferentes situaciones que vivimos a diario en los espacios musicales, apoyado por lecturas de documentos legales de distintas regiones de Latinoamérica, de los variados protocolos universitarios y de las múltiples mujeres en el medio de la música que quisieron compartir con nosotras. Las dejo con Fernanda Cabral. Muchas gracias, Meli, por esa introducción y también gracias a todos por estar acá. Bueno, como ya mencionamos, esta mesa un poco trata de reconocer todo el tipo de violencias a las que hemos estado expuestas, desde ámbitos laborales, también desde ámbitos escolares, incluso desde espacios no institucionales. Es un montón de información, al igual que como ya dijo Candela, y lo que estamos tratando de hacer es a través de este glosario y a través de este mapa, que después estará también disponible en la página de redcla.com, por si no la conocen, es un poco hacer visible y más fácil el acceso de información, a la información más bien de todo este tipo de violencias y cómo catalogarlas, cómo clasificarlas y cómo saber si estás como teniendo una violencia dentro de tu espacio laboral. Nosotras nos enfocamos puntualmente a la música, porque bueno, desde ahí es de donde somos todas prácticamente. Entonces, bueno, partiendo un poco de una pequeña investigación, un poco de contexto en torno a la violencia estructural, que es una violencia sistémica, significa que es una violencia que opera en todos los niveles y todo el tiempo para y hacia nosotras. Existen una serie de misoginias explícitas que un poco van de la mano con
pues los constantes discursos que había en la sociedad y hubo durante mucho tiempo y que, aunque no lo creamos, hoy día sigue habiendo, que son homosociales, es decir, la mujer no estuvo incluida en este tipo de charlas, en este tipo de discursos, en este tipo incluso de pactos sociales, y fue dentro de eso, digo, esta información la sacamos del libro de Las formas de la violencia de Javier Creties, y un poco es eso, como tratar de poner a la mujer en una esfera privada que no es accesible a la sociedad porque ya deviene un estereotipo que se nos otorga, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Entonces, a través de esos acuerdos surge el estereotipo mujer, que es la carga que se nos ha asumido incluso y se nos ha dado desde hace muchos años en torno a cómo es que nosotras estamos vistas en sociedad y de qué tipo de actividades nosotras como que hacemos o cómo fungimos. Es decir, aquí hay una serie de adjetivos, son pocos, la lista es mucho más larga, pero son adjetivos que automáticamente remiten hacia nosotras. Es decir, mujer es sinónimo de ser cuidadora, sensible, maternal, generosa, discreta, sacrificadora, cuidadosa, sutil, dulce, tierna, recatada, débil, etcétera, ¿no? Hay muchos más adjetivos. Estas expectativas culturales de las que estoy hablando son expectativas que ya nos marcan una serie de rol, ¿no? En sociedad y que, aunque no lo creamos hoy día, sigue estando bastante permeado en todo tipo de actividad que hacemos, incluso en un ámbito ni siquiera laboral, incluso familiar, ¿no? Entonces, es decir, nuestra labor es ser maternales, cuidar. En el ámbito psicológico, nuestra opinión siempre está subordinada, siempre tenemos que subordinarla o legitimarla desde otro lado. Y físicas son las que ya conocemos, que tienen que ver directamente con el cuerpo y con el uso de nuestro cuerpo, con cómo nos vemos, cómo es nuestra apariencia, qué tipo de proporciones tenemos. Y esto hace una gran parte en cómo nosotras nos desarrollamos en cualquier ámbito. Entonces, bueno, desde la música, nosotras empezamos a ver que estas expectativas generan se traducen directamente a estas violencias en donde hay un abuso de poder, hay una estigmatización constante, hay una negligencia y hay un abuso personal directo. Es decir, en los ámbitos laborales o incluso institucionales que tenemos acá en el mapa, podemos encontrar, bueno, después de muchas charlas y de varias andar recaudando mucha información, nos dimos cuenta de que también en la institución que está ampliamente ligada a los espacios laborales, existen este tipo de violencias como las cuotas de género, es decir, ya hay una pequeña incidencia en este tema de garantizar algún espacio a mujeres, pero sigue siendo el 30%, es decir, sigue habiendo una permisidad de otro organismo sobre cuánto de nosotras puede haber, en qué espacios y en qué lugares. Para referirse a nosotras siempre, y a nuestro trabajo siempre hay eufemismos, y ahí estamos constantemente limitadas a los espacios, tanto de, pues, sí, de educación como también laborales. Por ejemplo, tenemos unos ejemplos que también sacamos de frases que recopilamos donde están explícitos estos ejemplos, ¿no? Son frases que puntualmente le han dicho a alguna colega, compañera, en torno a la música. Entonces, bueno, aquí está. Es, por ejemplo, como les decía, este tipo de violencia que estigmatiza nuestra labor y nuestras personas y nuestras formas de pensar es: las mujeres no pueden componer porque tienen concha. Debió haberse acostado con alguien para llegar hasta donde se encuentra. Es decir, quitándonos completamente cualquier tipo de valor hoy día, es decir, siglo XXI. Otra vez, las mujeres no tendrían que ir a la universidad o tratar de ser compositoras, ¿no? Que nos regresemos mejor a la cocina. Incluso en otros ámbitos es como, le das chido a la percu para ser mujer, ¿no? Como si nosotras no tuviéramos esa fuerza. Incluso en espacios de conciertos, de
otros espacios laborales también ha habido revisiones donde los compositores puntualmente le dicen a alguna chica, qué agradable, sobre todo porque estás guapa otra vez, ¿no? Orquestas y ensambles, en la fila queremos sonido de hombres. Otra como que los hombres son más cerebrales que las mujeres, ¿no? Que ya son más emocionales. Es decir, una vez más, manteniéndonos dentro de un margen que ya está entendido, ¿no? Por tanto la sociedad como todos estos órganos que funcionan, que nos devuelven a tener poco espacio, a tener poca agencia. Hay mucho acoso laboral en espacios de composición, incluso desde los jefes hasta las compañeras y compañeros. Cabe recalcar que estas violencias no solo se dan desde hombres cis varones, sino también mujeres las pueden seguir reproduciendo. Y bueno, también hay un tema muy importante del que, bueno, que salió, que es el tema de la licencia de maternidad. O sea, hay ya varias como leyes en torno a la licencia de maternidad, y no en toda Latinoamérica. Esto data de, bueno, de la Constitución de Argentina. Entonces, hay un manejo injusto y descuidado de esa licencia porque ha habido experiencias en las que incluso hay madres que tienen a sus hijos y en el momento en el que termina el plazo de esa licencia, es decir, del tiempo de descanso, se le vuelve a integrar un montón de trabajo y sin ningún tipo de organización. Es decir, hay un desinterés bastante visible e incluso también, bueno, al igual que como negar las plazas, ya se niegan las plazas a las mujeres que ya son madres. Entonces, otro de los estigmas tan fuertes que existe es, por ejemplo, que las mujeres, que ya mencioné en las frases, era que hay mucho prejuicio con respecto a cómo son nuestros cuerpos y cómo están hechos, ¿no? Y de qué tipo de cosas podemos hacer, qué tipo de aire podemos nosotras tener para quizás tocar una tuba, para tocar las percusiones. Y muchas veces, aunque no es explícito, muchas de las mujeres que aplican directamente a estos espacios no son elegidas, ¿no? Entonces, hay otro tema también fuerte que vimos con respecto a las mujeres feministas o con un posicionamiento político en estos espacios. Es decir, ya hay algunas que se autonombran feministas y hay todo un trabajo de burla y de discriminación en torno a ellas. Se les sigue segregando de espacios, se les sigue quitando agencia para laburar desde su política y no existe un tipo de trabajo que pueda regular esto. Es decir, sigue habiendo segregación. Incluso tenemos algunos otros ejemplos en las frases que ahorita les podemos mostrar. Bueno, que tienen que ver con este abuso de poder, que tienen que ver con a qué tipo de mujeres se les da permiso y a qué tipo de mujeres no se les da permiso, ¿no? A continuación, le voy a pasar la palabra a Marcela para que les hable un poco también de la violencia psicológica y simbólica, que son temas en los que también un poco encontramos pues muchos casos. Entonces, bueno, gracias. Muchas gracias, Fer. Bueno, buenas noches a todas, a todos y a todes. Es un honor estar en este grupo investigando y compartiendo tanto. Hay mucha violencia psicológica y simbólica y sin duda el desafío que tenemos es reconocerla, porque muchas de estas situaciones son normalizadas. Entonces, ¿cómo poder identificarlas y cómo poder reacondicionar prácticas y situaciones cotidianas para que dejen de ser naturalizadas, ¿no? Algunas de las frases la verdad que teníamos muchísimas frases, fue un poco difícil seleccionarlas, ustedes están viendo, son todos testimonios de amigas de amigas, gente que lo ha padecido en primera persona. Por ejemplo, me invitaron como estudiante a tocar en la orquesta de música de una escuela profesional y en el primer ensayo un músico de otra sección, que era un jefe, se acercó a mi maestro y dijo: finalmente puso algo aquí para deleitar los ojos.
nuevamente en lugar de objeto y no de sujeto, ¿no? Poner algo para deleitar los ojos, como restándonos la importancia de nuestro trabajo como instrumentistas, como compositoras, como directoras, ¿sí? Otras frases que nos llamaron mucho la atención es: la composición es como una niña corriendo por un prado de flores y viene un toro y se la pone por detrás. Otra frase, sin duda, que quedará en nuestra memoria es el profesor que dijo: hoy tiramos toda la carne al asador. ¿Tú seguís siendo vegetariana? Menos mal que no, porque llevo chorizo de puro cerdo. Tal vez la más común y quizá políticamente correcta incluso es la que dice: si no sobresales como compositora es porque no eres suficientemente buena, reduciendo toda la argumentación a la meritocracia sin tener en cuenta la no igualdad de oportunidades que actualmente tenemos. En la próxima diapositiva podemos ver más frases que tienen que ver también con una negligencia de nuestras capacidades o siempre subordinarlas a nuestra apariencia o a un rol de reproducción, como bien marca hoy Fernanda. Por ejemplo, a la hora de interpretar, puede ser que se haya escuchado: es muy difícil de interpretar, tu música no se ajusta a la realidad y el nivel de ejecución que tienen los músicos intérpretes. Y con esa frase me bajaron de varios concursos en los que los jurados eran solo hombres y en instancias finales. O tal vez porque no estudias otra carrera, o te vuelves a la cocina, o, en fin, decides hacer danza o música, pero ambas no se pueden, etc. Muchas frases que pueden estar pronunciadas tanto por hombres como mujeres, porque denotan machismo, pueden estar ligadas directamente con abusos de poder, de relaciones asimétricas. Por ejemplo, si te presentas a esa orquesta o ensamble, no soy más tu profesor. O si te vas a presentar así, no digas que estudias conmigo. O bien, porque son feministas, mejor no trabajar con ellas porque siempre traen problemas y son problemáticas. Bien, estas son solo algunas de las frases que hemos recopilado. En el ámbito laboral también encontramos otras frases, otras situaciones muy comunes, ¿no? Como por ejemplo, no puedes hacer parte de este proyecto porque la música de mujer puede ser muy Barbie, ¿no? Como subestimando por la famosa muñeca con la que algunas niñas juegan, ¿sí? O prefiero trabajar con hombres porque las mujeres son muy complicadas, eres una mujer bonita, organizada y con una sonrisa de una te contratan. Siempre subordinando nuestras capacidades musicales, intelectuales a los estereotipos y las apariencias. O mujer desprendida y de mal carácter, en realidad tiene personalidad, es simpática. En fin, está lleno de lugares comunes de este tipo de comentarios. Otras violencias que encontramos tienen que ver con las violencias psicológicas, ¿no? Cómo tratar de encajar en ese estereotipo de sumisión, de figura recatada, conciliadora y siempre ligada al ámbito privado. Ya sé qué pasa con vos, que conseguís las cosas fácil porque sos muy linda. Por ejemplo, oído desde un compañero de orquesta. O bien, fulanita seguro es buena porque su pareja es compositor. O ¿no serás un poco perseguida por pensar que vivís acoso callejero? O tal vez ganaste el concurso porque está de moda ser mujer, de un país no primermundista y experimentar. O, uy, debe ser muy difícil trabajar entre mujeres, refiriéndose otra vez a una charanga femenina o a cualquier tipo de proyecto como el que formamos parte, en el que en realidad no prevalece la competencia, sino justamente la cooperación y la solidaridad. A una amiga, cuando ingresó a una orquesta, le mandaron un mensaje de un contacto desconocido diciendo: bienvenida al patriarcado. En fin, todos ese tipo de frases, algunas quizá más chistosas, algunas tratando de sonar más leves, en realidad contienen mucha violencia psicológica y de otros tipos, ¿sí? Entre lo que sería la violencia que vemos en los medios de comunicación, redes y en las publicidades, recopilamos algunos afiches, algunas imágenes que siguen ligando el estereotipo femenino tradicional,
al que aludía Fer hoy, a una figura más sumisa, recatada, modosita, ligada a la naturaleza o a la maternidad o a ciertos valores como la suavidad, ¿no? El equilibrio, siempre como definida en contraposición a algún estereotipo de hombre, ¿no? Y nuevamente, quizá con buenas intenciones, pero el lugar común en el que suele ilustrar algunas convocatorias o iniciativas tiene que ver con eso, con la maternidad, con el cuidado, tareas de reproducción y de asistencia en el ámbito más privado, ¿no? Que no quiere decir que sean excluyentes, pero parece lo único que se les ocurre. Desde el punto de vista de la imposición de ciertos estereotipos físicos, raciales, es llamativa la violencia con que algunas publicidades pueden insistir en que tenemos que tener determinados rasgos, tenemos que maquillarnos o teñirnos o depilarnos, porque si no, podemos parecer un mono o un cactus, ¿no? Eso realmente es muy violento y apelan a el miedo a no encajar, a no ser aceptada, al no poder ser contratada para un trabajo si no se cumplen con determinadas reglas implícitas en esta sociedad. En la próxima diapositiva, lo que podemos ver parece un chiste o un meme, pero no lo es una publicidad acerca de la armonización facial y se atreve hasta tomar a un ícono, ¿no? Como Frida Kahlo para decir cuáles son los rasgos hegemónicos, cómo tienen que ser las facciones, el vello o el maquillaje para poder encajar en ese estereotipo y no quedar afuera de lo que sería un canon femenino, ¿no? Desde ese lugar. Sí, en la próxima diapositiva vemos tan solo 2 imágenes, pero hay millones realmente, ustedes pueden encontrarlo a un par de clics, de este proyecto Mujeres que no fueran tapa. Encontramos, por ejemplo, el del diario La Mañana de Neuquén, el histórico, 2 mujeres caminarán solas en el espacio, pero bueno, parece que no están tan solas si son 2, ¿no? Me hace acordar también a otra noticia hace algún tiempo de mochileras que iban viajando solas, son asesinadas en Perú, en Ecuador, ¿no? Bueno, pero si estaban las 2, no estaban solas. En fin, cuestiones que estamos acostumbrados a leer y parece que al periodismo le falta bastante capacitación en género para no incurrir en todas estas violencias. El caso que vemos a la derecha es el de un conocido productor de música rock en el ambiente musical argentino, en el que quejándose por la instauración del 30% de cupo femenino, se excusó diciendo que, bueno, en realidad no hay suficientes mujeres con talento a la altura del Cosquín Rock, sin especificar cuál sería esa vara, en qué consistiría ese examen que les toma de calidad a cada uno de los artistas y las artistas que produce, y bueno, y si realmente ese estándar que parecería utilizar, si es compartido, si hay que actualizarlo, si es discutible, o si en realidad nos está rigiendo por otros condicionamientos como los que manda la industria cultural o la cantidad de copias vendidas o reproducciones en las redes, ¿no? Habría que ver y sincerarse. En fin, en la próxima diapositiva podemos ver algunos estereotipos de género en la asociación a algunos instrumentos, sobre todo en el ámbito de la interpretación. Todavía está arraigado el estereotipo de que ciertos instrumentos son más de carácter femenino o masculino. Entonces, cuando alguna persona trata de aproximarse a estos instrumentos, enseguida se suscita como una alerta o puede sufrir bullying o ataques, burlas, incluso de los padres, madres, puede suscitar una preocupación, ¿no? A ver si mi hija o mi hijo o mi hija está siendo, digamos, afuera del estereotipo o estaría empezando a tener otro tipo de orientación, ¿no? En el caso de los grupos de música popular y también los ensambles de cámara de música de concierto, vemos que todavía hay una participación femenina muy, muy baja en este grupo de percusión muy conocido, que ya tiene más de 10 años en
en Buenos Aires actuando, vemos que tenemos a la pobre María resistiendo ahí ante una abrumadora cantidad de hombres, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿No hay percusionistas o no son suficientemente buenas a los ojos o a los oídos de alguna persona? No lo sabemos. En la próxima diapositiva, quizá nuestra última imagen, que después nos va a permitir conversar un poco sobre todo esto, vemos en que hay casos, por supuesto, tanto en la percusión como en las cuerdas graves o en los instrumentos de bronce, que de alguna manera vienen a reafirmar que no hay ningún impedimento físico para tocar estos instrumentos, sino que se trata de asociaciones históricas que tienen que ver con abrir las piernas o poner la cara de alguna manera en que el gesto no es bonito y entonces es poco femenino. ¿Sí? Toda una serie de cuestiones que ya a esta altura del siglo XXI podríamos decir que están caducas, ¿no? Sin embargo, bueno, en el inconsciente colectivo sigue pesando y no son tantas las chicas o disidencias que se animan a encarar a esos instrumentos o a la composición y a la dirección. Bueno, esto fue un pantallazo en realidad muy, muy rápido, pero nos gustaría que dé pie también para poder intercambiar, ¿no? De cómo todo esto nos va sucediendo en el cotidiano, tanto en los testimonios que compartimos como en los afiches y fotos que recopilamos. Afuera, pero ya vamos a empezar entonces este en vivo. Bueno, ahora sí, pudimos resolver estos problemas técnicos y seguimos adelante. Gracias por la paciencia, por la espera. Entonces, quería decirles que muchas gracias por estar aquí acompañándonos y comenzar este conversatorio dándole las gracias también a las ponentes que compartieron su saber y su conocimiento con nosotras esta noche. Gabriela Ramos no pudo acompañarnos en el conversatorio porque tenía otro conversatorio en este mundo virtual. Ahora ese es uno de los compliques. Y tenemos a Alejandra Quintana. Muchas gracias por tu ponencia, Alejandra. Y Candela Méndez. Muchas gracias, Candela Méndez, por tu ponencia. Entonces, yo quería abrir este conversatorio diciéndole también a las personas que están en el chat que pueden escribir sus comentarios y sus preguntas. Aquí se las haremos llegar a las personas a quien vayan dirigidas. Y quería preguntar por este tema que me parece que es bien importante y que está muy sugerido en la ponencia de Alejandra Quintana, que tiene que ver con esta red de violencias, cómo estas violencias también se van intrincando
se van encontrando transversalmente, interseccionalmente, y no sé, cómo se cruza el racismo ahí, cómo se cruza el clasismo, no solamente en las instituciones, sino en esa pregunta que tú haces ahí, que es bien importante, acerca de no tener que ir a la universidad o cosas así para ser compositora, que es un tema que hemos estado tocando en la red, que ha estado sugerido y que sería bien importante hablarlo, porque hay muchos cruces de violencias en esas percepciones de lo que es ver a una mujer en una profesión. Entonces dejo esa pregunta ahí abierta. No sé quién quiere animarse a contestar. Bueno, pues fíjate que justo Virgelina, por ejemplo, una de las mujeres que presenté en la ponencia, que es Virgelina Chará, que fue exmilitante del M-19, amenazada. Esta mujer tiene unos saberes impresionantes, pues sobre la historia del país, sobre la política, sobre la normatividad, y ella escasamente, pues, o sea, ni terminó colegio, no tiene universidad, pero escuchar a Virgelina en una ponencia, hablando frente a las mujeres víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, es impresionante, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez la invitaron a dar clases, a dar como un seminario o algo en la Universidad del Rosario, que acá es una universidad muy conocida. Y entonces yo le estaba ayudando también a hacer como la programación de la clase, en fin. Y finalmente nunca la aceptaron porque no tenía los títulos suficientes para ser una catedrática de universidad, ¿no? Y yo pensaba, o sea, es un lujo tener, o sea, ¿quién más te va a explicar el conflicto armado, las afectaciones de las mujeres en el conflicto armado, sino ella, ¿no? Que ha sido defensora de derechos humanos, que ha vivido la discriminación por ser una mujer negra, que ha vivido además esa violencia sociopolítica también, porque a las mujeres les cuesta mucho trabajo entrar a los espacios de decisión también, a los espacios de participación. Entonces, una de ellas también decía cómo dentro de la ley 1257 acá en Colombia, que es la ley de violencias contra las mujeres, debería estar también la violencia sociopolítica, no solo la violencia sexual, económica, patrimonial, física, en fin. Entonces pensando en esa pregunta de Melissa, como de esos saberes académicos, pues finalmente eso, pues claramente es relativo, y por otro lado termina ocultando, invisibilizando una cantidad de saberes que pues obviamente no tienen nada que ver con lo académico, ¿no? Tienen que ver es con lo experiencial. Y sobre todo estas mujeres, ¿no? Mujeres cantadoras del Pacífico, en situación de desplazamiento en Bogotá, que como que lo único que encuentran como para recrear ese territorio, como para sentirse parte y pues de un país que las discrimina, que las violenta, es a través de la música, ¿no? Entonces creo que esas discriminaciones también académicas también afectan. Yo recuerdo también cuando estaba estudiando música en la universidad que nunca me daban, claro, historia de la antigüedad, barroco, medioevo, en fin, y solo durante un semestre entero tenía una clase de música colombiana y no me daba, y ya, y no más. En cambio, sí fueron 8 semestres de música occidental, entre comillas, clásica, ¿no? Entonces, vemos como siempre esa dicotomía también, esa subordinación tanto de, como lo académico, popular, sí, lo femenino, subyugado a lo masculino, en fin, esas bipolaridades y esas interseccionalidades de las que hablaba
Melissa pues se ven claramente expuestas en estas historias de las mujeres, ¿no? En Colombia y pues en Latinoamérica en general. Creo que Melissa quedó otra vez estatua. No, aquí estoy ya. Estaba tratando de mirar algunos comentarios que hay en el chat, que nos acompañan personas que además también han seguido tu trabajo y han compartido el documental del que nos hablaste en la ponencia. Entonces nos acompaña Vanessa Villegas, contándonos que además hay un podcast, Carreta de Recetas, en los que hablan del proceso de producción para quienes están interesadas en profundizar. Bueno, Candela, yo sí quisiera que nos contaras un poquito más de ese proceso de encontrarte con las personas con las que te encontraste en la universidad, cómo construiste esa red y cómo es recibir todas esas historias de violencias, porque las mujeres estamos compartiendo todo eso. En nuestras reuniones de mesa suele pasar que cada vez que conversamos salen experiencias. Entonces, ¿cómo fue esa vivencia para ti? Buenas noches. Sí, la verdad es que cuando inicié la CAMLT, la Comisión de Artistas Mujeres Lesbianas y Trans de mi universidad, justo en Argentina estaba pasando una serie de hechos que estaban habiendo muchos secuestros a estudiantes. Entonces estamos en una especie de alerta constante. Y nada, yo antes estaba en el centro de estudiantes de mi universidad, ya veníamos pidiendo protocolo de violencia, no teníamos. Bueno, aclaro esto, mi universidad no es solo de música, sino que tiene 5 ramas del arte en el mismo edificio, entonces estamos conviviendo con artistas de danza, de visuales, de audiovisuales, teatro y bueno, música. Entonces es como una universidad de arte que abarca mucho. Gracias a eso he tenido la posibilidad de trabajar con diferentes artistas y nada, en el momento de que empezó todos estos problemas, yo me acuerdo que puse un comentario en Facebook, en ese momento era la vicepresidenta del centro de estudiantes, entonces tenía bastante alcance a los estudiantes, y puse, ¿y si armamos la comisión de la universidad? Porque no teníamos comisión tampoco, el centro de estudiantes también era muy chiquito, y eran como que a veces no nos podíamos dividir tantas tareas. Y en ese momento me contestó muchas mujeres de diferentes carreras, me contestaron que sí. Me acuerdo que hicimos la primera reunión un día que llovía y éramos, no me acuerdo cuántas éramos en una casa, pero fueron todas. No, fue increíble. Y de ahí empezamos a trabajar. Al principio, bueno, era comisión de mujeres y después dijimos que no dejar afuera a la comunidad LGBTQ+, es más, el trans no es solamente de transgénero, sino abarca transexuales y, no sé, bueno, abarca todo, digamos, el trans con el asterisco, lo escribimos así para no hacerlo todo muy largo, pero no queríamos que sea solamente, o sea, eran mujeres y disidencias. Entonces dijimos cuáles eran los problemas que teníamos en la universidad. El problema principal era no tenemos protocolo, entonces habían muchos casos de profesores que se habían ido con casos de violencia hacia sus estudiantes, hacia sus pares, sobre todo hacia las estudiantes mujeres, y que lo dejaban pasar. Y así sé que pasa en muchas instituciones, que como que para proteger la imagen, es como todo esto queda entre acá, por ahí sacan a ese profesor o a ese alumno, pero como que queda ahí y no hay ni una denuncia, nada, y después esa persona puede ir a otro lugar y ejercer violencia. Y entonces nos empezamos a cansar porque había un montón de casos que se sabían entre los estudiantes, sabíamos los casos y no pasaba nada. Entonces leímos un montón de protocolos de Argentina. Con el que más nos basamos fue el de la UNCUYO, que era el más actual.
Como dije, ninguno de los protocolos igual está escrito en lenguaje inclusivo, así que fue también eso, empezar a escribirlo así. Y a medida que fuimos avanzando nos encontramos con un montón de casos de otras estudiantes, por ahí me escribían a mí en privado, me está pasando esto, lo otro, y tener que salir ahí. Acompañé a un par de chicas a hacer incluso denuncias formales. La universidad todo esto no daba respuestas, como que le presentamos el protocolo un par de veces, nos dijeron, sí, sí, lo vamos a leer. Así como se lo dábamos, lo dejaban a un lado, nada. Y seguíamos insistiendo, incluso después nos unimos con un grupo de profesores, con ADIUPA, que también nos dio apoyo, pero nada, y seguían pasando un montón de cosas dentro de la universidad que se venían ocultando, y ya tampoco los profesores tenían las herramientas de cómo actuar. Por ahí les llegaba de repente un caso de un alumno que abusó de una compañera, y el profesor no sabía porque no podía sacarlo del aula, entonces empezaron las protestas de las mismas compañeras, decir, bueno, no entramos a esa clase, pero como que al final ellas eran las afectadas porque ellas no tenían clases y ese compañero estaba, pero el profesor no tenía el derecho de sacar al compañero, pero ese es como uno de los casos, o sea, y la universidad lo único que en ese momento dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, las denuncias las escriben en un papelito, pero les hacían escribir nombre y apellido, o sea, a la víctima, tenía que poner sus datos personales, o sea, algo que no se puede hacer, y ni siquiera pedían los datos del victimario. Era como, bueno, no, fue bastante difícil, aparte que, bueno, no, ser estudiantes no escucha mucho. El año pasado quisieron como incluir un poquito más, me eligieron como representante de los estudiantes para hablar del tema de protocolos. Yo ahí me sentí como, wow, estamos logrando algo. Y nada, me trataban como, vos sos la estudiante, vos mucho no podés opinar, porque estaba yo sola en representación de los estudiantes, habían un par de profesores, un par de profesionales de la salud sin perspectiva de género, por eso quiero aclarar, porque la pasé mal en las primeras reuniones, incluso un médico me dijo, ay, no, esto del lenguaje inclusivo no me gusta, y me llegó a decir, yo me sentí violentado cuando entré a la universidad, porque en mi universidad tenemos el cartel de la comisión, y él vio eso y se sintió que no estaba incluido. Entonces, en la cara me dijo, yo me sentí violentado, y yo quedé como, ¿qué? Nosotras somos las que estamos sufriendo todo esto desde hace siglos, y vos te sentís violentado porque hay un solo cartel que no te incluye a vos como hombre heterosexual. No, fue como, y ese era el profesional que iba a estar a cargo, entonces yo empecé con todas las luchas, decir, no, estas no pueden ser las personas que van a estar, porque me están tratando, por momentos me decían, no, vos no opines mucho porque a vos tus temas te afectan, ¿no? Y yo decía, no era que yo les decía, miren, yo conozco muchos casos en mi universidad acompañado a las estudiantes, no es en particular nada mío, y obviamente me afecta en un punto porque soy mujer y estoy sufriendo todo esto también, pero sé hasta cuándo son mis límites y estoy acá porque realmente quiero que haya un protocolo en mi universidad. Entonces fue todo un año de que básicamente me trataban de la estudiante y por momentos decían, ah, pero habla vos, porque vos sabes, porque ninguno de ellos había leído siquiera un protocolo. Entonces, como sabían que yo había leído protocolos, me preguntaban cosas. Y así siguió todo un tiempo, hasta que después dejaron de llamarme a reuniones, y de la nada contrataron a otras profesionales, a unas psicólogas que sí tenían perspectiva de género, porque obviamente yo no me quedé callada, yo empecé a hablar, a reunirme con docentes, a reunir a los estudiantes para que sigamos con eso, y bueno, no les gustó mucho y ahí, bueno, cambiaron el tema de las profesionales que recién ahí nos escucharon, nos volvieron a pedir el protocolo, ya todo esto venía hace 2 años entregándoles el protocolo que ya veníamos redactando, y bueno, recién ahí nos escucharon un poco y a principios de este año se aprobó. Tenemos protocolo en mi universidad, pero esa lucha yo la hice solamente 2 años de solamente redactar, pero venía de antes. No soy la primera estudiante que viene reclamando esto, pero, o sea, desde que yo entré a la universidad en el 2014, que sé que estaba, y desde hace mucho antes más, venían un grupo de estudiantes pidiendo, pero bueno, nunca se actuó tanto.
Y desde que se armó la comisión, y desde que empecé con este grupo de estudiantes también autoconvocadas, que por ahí no eran de la comisión, pero eran del centro de estudiantes y eso, que se unieron también porque obviamente tenemos la misma lucha, ahí recién nos escucharon y porque creo que también es eso, que empezamos a divulgar un montón, porque antes era todo bueno, se quedan calladas, no digan nada, las denuncias pasan por abajo, y recién, bueno, este año se pudo aprobar y la verdad es que fue un logro tremendo porque, no sé, haber estudiado siempre en una institución que nunca tuvo un protocolo en el que nos protegieron y ahora decir, wow, de repente lo tenemos, la verdad es que fue una lucha increíble. Yo ya estoy terminando, estoy en quinto ya, y es como, yo siempre decía, yo no me quiero recibir de la carrera sin que haya un protocolo, y la verdad es que siento que valió la pena, a pesar de que en su camino me trataron como una nenita que no sabía nada, seguimos insistiendo y creo que es eso lo que digo, hay que luchar por nuestros derechos, como decía en mi ponencia. No sé Candela, preguntan desde el chat que o sea, qué porcentaje de chicas a las que ayudas o a las que apoyas terminan el proceso. Muy pocas. A la mayoría le cuesta la parte de ir a denunciar, por eso siempre se les ofrece, bueno, te acompaño, porque, a ver, yo entiendo que están en una situación donde se encuentran vulnerables y no es fácil ir a denunciar. Muchas lo han dejado ahí, o empieza el tema de los scratches, que hay, bueno, ese es otro conflicto, pero la verdad es que la mayoría es como que decide no hacerlo al final. Son pocas las que se animan, porque bueno, no es fácil tampoco. Pero sí está bueno eso de generar redes de apoyo para que sepan que puede contar con alguien. Por ejemplo, a mí me escribían en privado porque sabían que ya estaba dispuesta y yo dejaba de hacer las cosas de mi carrera y eso, y obviamente las ayudaba porque hay que hacerlo. Sí, qué fuerte esto de la decisión y de no solamente desistir de la denuncia, sino muchas veces desistir de seguir estudiando. Decidir ya no estar en los espacios, ya no querer estar cerca de esas personas, tal vez abandonar la música. No sé si Lady, Marcela, Fernanda o Alejandra conocen casos de este tipo, donde porque no hay una resolución de la justicia, pues las mujeres terminamos desistiendo. Sí, o sea, es un poco también lo que habíamos hablado y lo que surgió, una de las razones por las que empezó la REDCLA, ¿no? Que varias veces, o sea, en las múltiples pláticas que tuvimos, surge el tema de no solo es ya no quiero estudiar composición o ya no quiero estar en estos espacios, más allá de que o sea, se les obligue, ¿no?, activamente a las víctimas a estar frente a sus agresores o a convivir, ¿no?, con ellas. O sea, es algo que va un poco más fuerte, va más allá, o sea, es decir, como es estar incurriendo en espacios donde tienes que estar prácticamente pensando qué tanto te va a tocar de cada cosa, ¿no? O sea, es decir, como cuántas personas es decir, si me enuncio feminista o estoy en un grupo, ¿no?, de difusión feminista, lo que sea, cuánto acoso me va a tocar, ¿no? O sea, o cuánto juicio y prejuicio me va a tocar en torno a mis acciones, incluso dentro de los espacios de composición, que es una de las cosas que hablábamos, que también me gustaría tocar ese tema, es muy recurrente el cómo no hay cabida ni espacio para pensar la composición desde otros lados, ¿no? Desde otros lados que no sean, pues, los que nos están enseñando en nuestras clases de análisis. Es como una forma de pensamiento que incluso empieza a un poco como a marcar como el hacer creativo, y no hay tanta facilidad de hablar de otros temas, ¿no?, dentro de la composición y puntualmente dentro de
desde dónde queremos crear. O sea, también me refiero a que esto también son agresiones a las que nos estamos enfrentando constantemente y que no, es decir, si las hablamos, no hay una apertura para realmente dialogarlo, ¿no? O sea, muchas veces en pláticas las experiencias son, bueno, la clase de composición es tal, 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 vemos ciertos ejemplos, ni siquiera, ¿no? La razón por la que hubo la mesa de análisis, ¿no? Como para visibilizar que hay un montón de trabajo con distintas perspectivas en torno a análisis y a formas de composición que no se están divulgando, ¿no? En los espacios, en teoría, más aptos para estudiar, ¿no? Desde la academia. Y es fuerte, pues, porque eso es también, o sea, es una violencia, pues, sistémica que opera para que, y no solo nosotras, también otras personas, o sea, personas trans, o sea, que no pueden acceder porque no hay diálogo. Entonces, eso es algo que a mí me parece muy loco, ¿no? Que incluso en las clases de composición son pocas las que realmente como que tocan temas de filosofía en torno a la creación, ¿no? Es más como las formas de cómo crear, qué tipo de función tiene cierto tema, bla, bla, bla. Entonces, no sé, o sea, siento que también desde el pensar crítico y activo, tampoco hay mucho espacio para eso. Entonces, sí, y bueno, lo digo porque también en varias conversaciones lo hemos hablado, ¿no? Es decir, hemos hablado de cómo, pues, terminamos componiendo de una manera para pertenecer a estos cánones, ¿no? Donde sí se visibiliza cierta música, cierta experiencia, cierta exploración, que sí está como, pues sí, o sea, al final del día hay interés, ¿no? En difundir, pero todo lo demás está perdido, parecía que se queda perdido, ¿no? Ligado a lo que estaba diciendo Alejandra, o sea que al final del día es muy chistoso cuánto nos estamos perdiendo desde la academia por no tomar en cuenta una serie de otras cosas, ¿no? Y que al final del día, pues, existe como un sistema ahí súper jerárquico de por qué son más importantes unas formas que otras, pero bueno, a eso, sí, eso es lo que yo quería como sacar al tema. Ahorita que oía a Candela también y a Fernanda, pensaba, por ejemplo, que o sea, si no hay una movilización desde las mujeres, no pasa nada, ¿no? O sea, increíble que a Candela le haya tocado por años pelearla y que no hubiera sido una iniciativa de la universidad, ¿no? Que es ahorita lo que está pasando también acá en Colombia con todas las denuncias que se están haciendo. Entonces ahora sí están llamando a decir, oye, ¿nos ayudas a hacer un protocolo? Oye. Y yo siento también que ese protocolo es más un poco para blindarse, porque realmente nunca hubo un interés por buscar como una equidad y no violencia contra las mujeres en las universidades, ¿no? Pues porque yo también estudié música en la Universidad Javeriana, y pues realmente es algo que está tan normalizado que no les interesa. Pero claro, ya cuando hay una denuncia, ya hay un movimiento, ahí sí es como, hagamos un protocolo, pero yo siento que no es tanto como sí, es que tenemos que defender los derechos de las mujeres, es que efectivamente hay una cantidad de violencias que debemos eliminar, sino que es como un poco para blindarse, ¿no? Que obviamente es súper importante el protocolo, ¿sí? Pero insisto en que son las mujeres las que hemos movilizado todo, ¿no? En los acuerdos de paz también de La Habana, o sea, no había mujeres, ¿sí? Y hasta que el movimiento social de mujeres no dijo, ¿cómo así que no hay mujeres en los acuerdos de paz? Ahí sí, entonces había mesa de género, ¿no? Pero siempre las mujeres empujando. Entonces, pues por eso tan importantes como todos estos escenarios de encuentro y estas redes de mujeres, porque si nosotras no empujamos no pasa nada, ¿no? Que eso es increíble. Lo que tú contabas, Candela, ahorita del profesor, que estaba entre si deja entrar o no al estudiante, pues no lo deja entrar y punto, ¿no? Es como, por un lado está esa idea de cuando me conviene sigo la norma y la ley, pero cuando no estoy tan seguro de que efectivamente eso puede ser una violencia, entonces me escudo con que
no, es que yo lo tengo que dejar entrar, ¿sí? Es como, sí, cuando me conviene me apego a la norma, cuando todavía siento que eso es como normal y es naturalizado y no lo veo tan grave, entonces ahí sí no, es como una doble moral. Entonces, sí creo que es muy importante pues lo que estaba haciendo Candela y lo que está pasando ahora de los protocolos, porque hacen falta, pero me aterra que tenga que pasar lo que está pasando para que finalmente caigan en cuenta que efectivamente tiene que haber un protocolo y una normatividad que regule las violencias contra las mujeres. No, y luego los protocolos ni siquiera, o sea, por más que están de adorno. O sea, Claro, eso también claro, es lo que hemos visto. claro. Eso es lo que sucede. Claro, o los interpretan a su manera también, cada quien le da su interpretación al protocolo. Sí. Pues digamos que yo quería decir algo respecto a la pregunta de Melissa. En mi experiencia, bueno, yo estudié en un conservatorio desde los 9 años y digamos que en ese proceso pude ver algunas situaciones que pues yo en ese instante me confundí, no entendía cómo podía como ayudar o cómo reaccionar a ellas, y en parte pues está relacionado con los profesores que no solamente están desde este poder de, no sé, como de agredir como a sus estudiantes, sino que también a niños. Pues yo estaba en un entorno en donde pues habíamos muchos adolescentes y niños, y sí supe específicamente de una chica en su momento que sí tuvo una agresión importante. Ella era menor de edad y sí dejó la música en parte y el conservatorio y todo lo que representaba un poco por esa, pues en parte de esas razones. Digamos que sí, se dedicó a hacer otras cosas, entonces pues sí se ha vivido, y lo más, digamos, difícil en su momento, eso fue más o menos, no sé, por el año 2000, yo calculo 2011, 10, que supe la situación porque ella misma me lo contó. Pues obviamente ella decía, obviamente silencio, tenía mucho miedo, la institución ya sabía, por supuesto, que es lo que estaba sucediendo, porque no era el único caso, y más de niños, y la solución de la institución fue que ya no le diera clase a los niños, o sea, a los del básico del conservatorio, sino que le diera pues solo a los de pregrado, a los más grandes. Entonces, pues, bueno, eso es una de algunas otras que por supuesto sé, pero sí, claro que he visto desde ese sentido como el abuso y cómo nos alejamos, y además pues como también en las carreras, hablando ya de lo que significa el conservatorio y lo que es el conservatorio también en Latinoamérica, hablando de las libertades también estéticas, como pues de hecho mucha gente en esa experiencia, y de hecho yo misma he vivido un montón en mi proceso académico, pues acoso académico, sí, en momentos donde pues simplemente no fueron, no sé, no habían conductas que de verdad hacen daño y dejan marcas psicológicas evidentes que uno tiene que trabajar, y ya darse cuenta que esas conductas y esas maneras en las que pues yo estaba y en las que me enseñaron, pues simplemente no van conmigo, no las voy a enseñar de esa manera, y que tengo que pues como revisar mi pasado críticamente. Y lo difícil de eso justamente es que pues yo lo hablo, como les digo, como desde mi experiencia, estamos como desde niños ahí, y es muy difícil tener, digamos, una visión diferente, no sé, más crítica, hasta que uno ya va creciendo un poco más y va entendiendo los contextos y va como, básicamente sí, como creciendo y teniendo más pensamiento crítico. Entonces como que afecta bastante en el proceso, al punto de sentir que uno no sé, no puede dedicarse a esto por unos estándares extraños ahí de musicales o incluso estéticos, que pues con los que uno se identifica, ¿no? Porque en mi proceso, por ejemplo, yo busqué un montón otras músicas. Desde pequeña siempre he estado en torno a otras músicas, y estuve mucho en cuanto a músicas tradicionales pues de Colombia, en especial afro. Tenía una orquesta en su momento de músicas afro. Estaba como siempre activa como en ambos lados, como desde la academia y desde el otro lado, y busco obviamente esas mezclas también en mi música, pues porque soy mi experiencia. Sin embargo, pues definitivamente si yo me quedaba con solo lo que me daba la academia, eso no iba a llegar
muy cerca a la exploración que yo pues afortunadamente he podido desarrollar y he querido desarrollar en mi vida. Entonces, pues bueno, como relacionado a eso, también compañeros si tuvieron que salirse del conservatorio, decidieron hacerlo, también por estas mismas razones de esta poca libertad o de las críticas o de una cantidad de cosas, de agresiones, como les digo, relacionadas con acoso académico, que definitivamente hacen que no queramos seguir en esto. Fíjate que ahorita escuchándote me acordaba cuando hicimos una investigación en Colombia está el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que es como un plan que busca que en regiones apartadas, que no sean capitales, los niños y niñas pues no dejen perder como esa tradición musical. Y en la investigación, quienes mayormente desertaban eran niñas y mujeres, ¿no? ¿Y por qué? Pues obviamente era evidente, ¿no? Que cuando yo viajaba a las regiones, a las escuelas de músicas tradicionales, por ejemplo, en norte de Santander, en Pamplonita, me encontraba con un profesor que tan pronto llegué, me dijo, ay, menos mal que usted llega del ministerio para ver, usted tiene material para poner a hacer algo a estas niñas. Y yo, ¿cómo así? Entonces, claro, era música carranguera, que es como tradicional de esa región, que es muy masculina. Entonces yo estuve 1 hora y media presenciando la clase en donde los niños estaban tocando tiple, guitarra, las niñas estaban todas sentadas, calladas, sin hacer nada. Faltando como 5 minutos antes de terminar la clase, el profesor les dijo, bueno, ahora sí las niñas vengan. A todas las puso contra una pared como un pelotón de fusilamiento, ¿no? Ahora sí canten Pueblito Viejo, ¿no? Que es una canción como tradicional colombiana, que nada tiene que ver con la carranga. Cantaron Pueblito Viejo y se acabó. O sea, 1 hora y media de estas niñas perdiendo el tiempo en esa clase, y al final ellas me decían, es que nosotras no nos sentimos identificadas con la carranga. Pues obviamente, pues además las letras que son sexistas, de doble sentido, en fin, pero es increíble que el profesor no se le ocurra, entonces pues hagamos carranga para niñas, o sea, ¿cómo hacemos para integrarlas? Tampoco hay un interés, porque también en otra de los espacios donde estaba, un profesor me decía, ¿yo para qué? Claro, es muy difícil que tengan, por ejemplo, acceso a instrumentos como clarinete, saxofón, en fin. Entonces se los prestan. El Plan Nacional tiene como unos instrumentos fijos y pues se los prestan entre estudiantes. Y un profesor me decía, yo no voy a perder el tiempo prestándole a una estudiante un clarinete o un instrumento de viento, porque se va a embarazar y yo para qué voy a perder el tiempo enseñándole a una mujer. Entonces los instrumentos tampoco se los voy a prestar. Entonces tú empiezas a ver una cantidad de violencias, pues claro, las niñas desertan. Obviamente no se sienten, no pueden componer lo que ellas quieran, no pueden expresarse, se sienten violentadas también, además de los acosos sexuales, también los repertorios que no incluyen a las mujeres. Entonces, pues es un espacio totalmente adverso. Y pues terminan desertando las mujeres, ¿no? Y tampoco quieren hacer algo para que eso cambie, ¿no? Mira ahora que decías eso, perdón, nada, me salió porque, bueno, a mí me pasó en el primer año en la universidad, creo que va a ser la primera vez que lo cuento así, nunca lo conté, más que un par de amigos, que un compañero mío de la carrera intentó abusar de mí, y obviamente no pudo, por suerte pude salir de esa situación, y cuando yo le conté, yo cursaba con todos hombres, yo le conté a mis compañeros, lo usaron de chiste durante todo el año. Y por suerte esa persona dejó, y yo sigo la carrera creo que por esa persona que dejó, y, ya, perdón, es la primera vez que lo cuento en voz alta, y es como muy loco, yo no sé, yo tenía ahí 18 años, recién empezaba la carrera, jamás pensé, ese compañero incluso tenía pareja, tenía una hija, y se confundió porque yo lo trataba bien y pensó que yo le tiraba onda. Y
nada, fue así, fue mi primer año, por suerte dejó, pero los profesores, cuando él estaba dejando, me mandaban la tarea a mí, porque sabían que yo era su amiga, para que se la entregara a él, y yo no podía decir nada, y la pasé re mal durante todo ese primer año. Y después me pasó con otro compañero más adelante, donde yo, que también tuve una situación de violencia, y directamente yo dejé materias, y mis profesores hasta el día de hoy no saben, porque yo dejé esas materias esos años, pero bueno, es como que siempre somos nosotras las que tenemos que estar corriéndonos de los espacios. Y yo que digo, bueno, soy una mujer que ya sabe, está bastante desconstruida y todo eso, sigue pasando. Y es como que a veces me quedo callada solamente para que no me arruinen la carrera y poder seguir, pero me la tengo que bancar y es como que basta, o sea, no sé. Yo sé que esos compañeros que se rieron en ese momento ya no piensan lo mismo, yo sé que han trabajado un montón, fue hace ya un par de años, y como que en su momento yo estuve muy enojada con los varones de la carrera y me decían, ay, ¿por qué siempre tratás mal a los chicos? Pero yo estaba enojada porque se burlaban de mí hasta que me hicieron llorar y se dieron cuenta y dejaron de hacerlo, pero es como que quedé como la amargada que no les quería hablar a los chicos. Y mi profesor siempre me decía, ay, Cande, pero tenés que ser amiga. Y yo era como, siempre ahí teniendo que ceder y hasta el día de hoy, ¿no? Y nada, fue una situación re fuerte para mí que me pasó de entrada y que me pasó después de nuevo y la tuve que bancar. Ahora ya obviamente no ocurrió nada de eso, pero son cosas como que sigo cursando, o sea, sigo estando en la misma universidad, o sea, todavía no termino yo y por suerte digo, estamos en pandemia y no me tengo que enfrentar a eso ahora. Pero sí, no, es una situación sumamente difícil y que tuve mucha fuerza de voluntad para no salir de ahí porque cualquiera hubiera dejado y así pasa con un montón. Incluso me han dicho, ¿por qué las mujeres dejan mucho la carrera de composición? Y no sé, ¿por qué será? No sé, fíjense. Fíjate vos todos los mensajes que tenés en el chat, Cande, muy valiente de tu parte de compartirnos esto hoy, y hay un montón de mensajes, abrazos y de apoyo y agradeciéndote que seas tan perseverante y tan valiente de abrir ese tema con nosotros, y también porque estás marcando un cambio para las y les que vengan, digamos, que eso que vos te tuviste que bancar y que realmente es horrible, no se lo deseo a nadie, que no, ninguna otra persona lo tenga que pasar, o sea, es realmente, ya fue suficiente, y tenemos leyes, en nuestro país tenemos leyes, y tenemos protocolos, pero también lo que estamos viendo y de lo que venimos reflexionando en estas reuniones todos estos 2 meses es que necesitamos capacitación para hacer cumplir esos protocolos y esas leyes. De nada sirve que tengamos eso, o sea, sirve, claro, no es lo mismo que no estén, pero necesitamos que los funcionarios, los jueces, los docentes y las docentes, todos tengan una mirada con perspectiva de género, realmente, para poder atender a estas situaciones, sea que las estén presenciando, sea que alguien que le pase algo parecido a vos se anime a decirlo y no tenga que sufrir burlas o, para colmo, tener que seguir compartiendo una clase o una instancia laboral, porque eso es una doble violencia, es hacerte pasar 2 veces por una violencia. Entonces, bueno, ahora tenemos una posibilidad de entender eso y de capacitarnos y de entender que ya fue suficiente todo lo que vos pasaste y lo que hemos pasado. También decir que bueno, que muchas veces nosotras reaccionamos cuando las cosas se ponen así de densas, ¿no? De algo muy, muy horrible y que pasa a lo físico. Pero ¿qué pasa también con todas esas pequeñas humillaciones cotidianas, ¿no? Que también son las que motivan que muchas chicas y muchos chiques dejen, digamos, porque hay un límite para aguantar todo eso, ¿no? Y a veces es hasta esperar a que la sociedad o que una comunidad cambie, es tratar de preservarse, ¿no? Preservar la salud mental. Entonces, mientras esperamos que los docentes empiecen a tener conciencia y capacitación en género, a veces urge sobrevivir y no perder las ganas de seguir creando, que es igual de válido e igual de importante que las ganas de seguir viviendo. Entonces, cuando preguntan, ¿y por qué hay pocas chicas? ¿Y por qué dejan? ¿Y por qué? Bueno, fíjate todo esto.
Y todo esto que aparte, para colmo, no es exclusivo del ámbito de la música, ¿no? Porque si lo vemos en la ciencia y en otras actividades también ocurre, ¿no? Prestamos un poco atención en las reuniones, en los encuentros feministas y parece que, bueno, que es la misma canción, con el mismo estribillo siempre. Entonces, bueno, a partir de compartir esta experiencia tan valiosa, Cande, que nos solidarizamos y decir, bueno, que todo esto sirva para que ninguna otra persona tenga que pasarla así y mucho menos obligarla a asistir a un trabajo o a una clase con sus agresores, ¿no? Que poder aplicar estos protocolos y poder tener estas leyes, pero en la práctica, ¿no? En la teoría, ¿sí? Un poco recojo el guante de todo lo que vengo leyendo en el chat, que están así como bastante movilizadas, seguramente muchos y muchas de nosotras también. Gracias. Gracias por los mensajes. No, por suerte yo esto ya lo vengo trabajando hace rato, así que estoy bien, no se preocupen. Sí fue feo que me pasó cuando recién comencé, era bastante chica, pero bueno, ya ahora tengo 25 años y creo que he trabajado mucho y también he ayudado también a muchas otras chicas, así que estoy bien. Pero muchas gracias por los mensajes. Y otra de las cosas que por ahí veníamos charlando también desde la mesa de análisis de Redcla es que muchas veces nos encontramos con producciones de mujeres y disidencias, no solo actuales, sino de 10, 20, 30, 50 años, que están en una diversidad de tendencias estéticas enorme, o sea que podrían cumplir perfectamente con algunos estándares de la academia, del canon occidental, de esto, del otro. Mujeres y disidencias en músicas populares, en músicas folclóricas, en músicas experimentales. O sea que no hay disculpa. ¿Por qué no las conocemos? ¿Por qué no las tomamos como material de estudio en las clases, en el conservatorio, en la facultad? Bueno, quizá es que es más cómodo repetir, ¿no? Lo que fue recibido y entonces no está en los programas y tampoco hacemos mucho esfuerzo por modificarlo. Es un esfuerzo que hay que hacer. Cuando en una de las charlas, también hace unos 2 semanas, me preguntaban, bueno, y ay, qué bueno, estas obras de compositoras que mostrás y que estás hablando, ¿y dónde las puedo encontrar? Ponele en Google y lo vas a encontrar. O sea, no era nada súper, hiper, recontra, rebuscado, era simplemente saber que está ahí, pero darle valor y colocarlo en el valor que merece y a la par de otros creadores de esa época, ¿no? Ahora que están las bibliotecas cerradas y que es tan difícil y hacerse de ese libro, de ese disco, que esto, que el otro, ninguna complicación. Todo lo que usé para esa ponencia está incluso en YouTube. Entonces, pero el tema es que está a un clic de distancia y no lo podemos ver, no lo podemos escuchar. Hay algo que tiene que ver con la mentalidad, de poder recogerlo y darle valor, e integrarlo, ¿no? También en nuestras formaciones, así como deconstruimos nuestra formación tan occidentalizada que deja de lado las culturas populares, las culturas regionales e híbridas. Bueno, ¿qué pasa con la producción de todas estas compositoras que tenemos de hace décadas? Bueno, en eso también estamos, ¿no? Como poder ofrecer desde la formación otros referentes para poder identificarse y que las chicas y disidencias cuando empiezan a la carrera tengan alguien con quien dialogar desde las generaciones, ¿no? Desde diferentes pasados y continuar y sentirse también parte de esa continuación. Sí, algo que ahorita me quedé pensando, Marcela, de lo que dijiste un poco también, tiene que ver con, sí, de los espacios de formación, pero bueno, es que tengo como varias cosas que ahorita saltaron con lo que hemos estado hablando, pero que es incluso en la programación de música, en distintos festivales, en distintos espacios. Es decir, sigue habiendo una aferre, ¿no?, a los grandes clásicos, que bueno, es entendido, pero al final del día mucho del dinero
estos, o sea, de estos espacios donde se hacen esas grandes producciones, ni siquiera se va como para estas otras propuestas, más allá de poder como visibilizar la música que ya está y que ya ha estado y que se ha estado haciendo y como dices, como darle un valor. También es como hablar del tema desde las producciones autogestivas, o sea, es decir, todos los espacios donde sí se está tratando, o sea, sí se le está dando como este valor a esas músicas, ¿no? O a esas difusiones, son completamente autogestivos, o sea, todavía no existe como, sí hay apoyos, ¿no? De gobierno, bueno, al menos acá en México hay algunos, pero es difícil que te los den. Y es curioso cómo pasan los años y sigue habiendo unas temporadas de concierto o sea, es un como repertorio que se va actualizando cada como 5 años y van siendo las mismas cosas así rotando. Entonces, eso también es como, ¿qué alternativa hay? Si no, o sea, si es lo autogestivo siempre ha sido como la opción en torno como a estas cosas, pero aún así, o sea, es como, hay una precarización muy fuerte y también hay una falta de dignificación de ese trabajo y de reconocimiento también de ese trabajo, porque al final del día sigue habiendo ese canon de difusión, o sea, es decir, no sé, no van a poner una ópera experimental que hable como de tema trans, ¿no? O sea, en la Ópera de Bellas Artes, no lo van a hacer, algo por el estilo, ¿no? Es decir, y por más que siga habiendo la visibilización y por más que siga habiendo grupos o como Candela, ¿no? Espacios donde se diga esto es lo que está haciendo falta, o sea, también es otro lado de la violencia, o sea, es como jamás bajar los fondos para que nosotros, diría, al día acaba siendo una difusión pues desde estos espacios, ¿no? Eso también se me hace muy loco y como ver de qué manera también pues poder ejercer presión como en un futuro con esos temas porque son importantes. Sí. Sí, quizá lo más difícil de eso es que lo que decías del uso del dinero público, ¿no? Porque ahí hay varias cosas que se están mezclando. Una cosa es cuando son diferentes festivales autogestivos. Ahora, cuando hay algo oficial y cuando se decide qué se programa, quién lo toca y todo eso, ahí, bueno, podríamos sentarnos a charlar cómo se deciden, ¿no? Esos criterios. Total. Qué bueno que lo mencionan porque nos dan pie para hablar de la mesa de educación y feminismo que se viene el domingo, que va a estar súper interesante. No quiero seguir adelante sin también decirle a Candela que te abrazo, que ya no estamos solas, que estamos acá juntas y que pues cuentas con nosotras y aquí está la red para seguir construyendo. Bueno, quería leer, yo sé que el cambio de tema es abrupto, pero creo que tendríamos que ir tal vez cerrando. Rocío Cañetas Ortega comenta: Alejandra, me encantó tu ponencia, recomendaste ver el video de Cantan las Aves e invitaste a donar algo por la condición de estas mujeres. ¿Podrías puntualizar la situación actual de ellas? Claro, mira, yo a ellas las conocí en 2015. Ya estamos en 2020. Las tres son, están en situación de desplazamiento porque las tres fueron amenazadas por sus luchas por la restitución de tierra y los derechos en sus territorios. Y ahora justamente, pues, lo que les comentaba, que es súper difícil, además de todas esas violencias que sufrimos las mujeres, sexual, física, económica, pues está la violencia también sociopolítica que también, o sea, es un impedimento, el impedimento que hemos encontrado las mujeres para participar en espacios de decisión y a las mujeres líderes así que les ha costado, ¿no? Y ellas ahorita
en el marco de la pandemia, pues claro, esos espacios de participación pues se han visto menguados, ¿no? Las mujeres, este tipo estas lideresas, estas 3 mujeres van todos los días a hacer un costurero de la memoria, van al Congreso, en fin, todo el tiempo se están movilizando y por el hecho de estar en confinamiento por la pandemia, pues han tenido como que mirar cómo seguirse movilizando. Y claro, están en una situación bien difícil. Algunas de ellas, Virgelina está haciendo comida del Valle del Cauca, que es deliciosa, además, pues para poder pues sobrevivir con su familia y ayudar también a otras lideresas. Daira también está haciendo medicina ancestral, está enviando como unos frutos también y unas plantas que siembra en Agua de Dios. Y bueno, está siendo muy difícil para ellas en este momento pues poder hasta alimentarse. Entonces estamos ya desde hace un mes mostrando el documental. Este documental, como todavía está participando en festivales, no puede estar como montado todavía en una plataforma libre, pero lo liberamos este mes para poder ayudar. Ya logramos recolectar dinero hace un mes y se los enviamos, y lo bonito es que ellas escriben, por ejemplo, mira, menos mal que me llegó ese dinero porque pude evitar un desalojo, por ejemplo, de unas amigas. Porque claro, por la pandemia obviamente no pueden pagar arriendo, entonces ya las iban a sacar de la casa y gracias a ese apoyo y esas donaciones pues pudieron evitar el desalojo. Entonces, pues sería para ellas muy grato poder recibir también esas donaciones para que puedan un poco sobrevivir en esta pandemia mientras vuelven a salir y mientras vuelven a movilizarse. Y las invito a ver el documental, se llama ¿Por qué cantan las aves? Y creo que ahí aparece el hipervínculo. Si quieren se los paso después. Es una Vaki que va a estar abierta hasta el 30 de septiembre. Entonces ya vamos en más de la mitad de la meta, entonces vamos muy bien. Esperamos que hasta el 30 de septiembre podamos recolectar como lo que estamos pensando, pues la meta, poder alcanzar la meta y poder entregarle a ellas ese dinero, pues para que puedan ayudar también a sus familiares. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Ahí veo muchos comentarios en el chat, abrazando a Candela, como mencionaba Marcela, y creo que hay uno muy importante que nos puede ayudar a ir cerrando, que dice que somos voz, estamos acá todas, no más silencio, nunca más. Y en esta mesa de violencias, creo que es importante también darnos ánimo y decir que estamos juntas y estamos teniendo. Porque, bueno, seguimos, las invitamos a que nos compartan si quieren también sus experiencias. Queremos poder reencontrar esas frases, comentarios, vivencias específicamente que tenemos en la música para poder ir construyendo este protocolo de músicas a futuro y también poder entender cuáles son esas violencias que sufrimos, que sabemos que son sistémicas, que sabemos que están ancladas a otras realidades, vivencias, pero que necesitamos identificar y que a veces leer estas frases también nos hacen recordar y sentir que hemos pasado por ahí y que tal vez no nos acordamos y nos pueden ir abriendo un camino para continuar con esta lucha por las mujeres, por las
disidencias sexuales, los colectivos LGTBQ+, y todas las diferencias con las que convivimos cotidianamente. No sé si alguien más quiere agregar algo para despedirnos. Sí, yo quería también agregar que incluso desde la red estamos haciendo un banco de partituras en la página. Lo que queremos hacer es subir partituras, subir análisis de todo tipo de mujeres que puedan compartir como en torno con todo su trabajo, pero también análisis para que pueda empezar a existir este diálogo creativo que también sí existe y está ahí, nada más que a veces como que nos es mucho más difícil llegar a él, ¿no? Por todas estas cuestiones de las que ya hemos hablado. Y bueno, que una de las cosas más locas que a mí me ha estado pasando al analizar música y al escuchar es que hay hay muchos diálogos que ya lleva habiendo, ¿no? Como estéticas, igual que hay desde hace mucho tiempo y que se están encontrando, pero yo sí creo que desde el hablar de nuestras experiencias y desde escuchar nuestra música también podemos empezar a encontrar también esas maneras, o sea, encuentros, puntos de encuentros y puntos de fuga incluso. Entonces, bueno, vamos a estar subiendo a través de, sí, de la red, del Facebook de la red, todas las convocatorias para que suban pues, todo su tipo, o sea, partituras, análisis y nada, que también no dejen de contactarnos para lo que dijo Meli, de encontrar como esas experiencias y eventualmente fortalecer como esta mesa, ¿no? Y como llevarla a más lugares, porque ahora ni siquiera pudimos tener a chicas como de Perú acá, ¿no? En la mesa, tampoco de Cuba. Nos hicieron falta de algunos países de Latinoamérica, entonces, bueno, corran la voz también. Eso. Quería agradecer la presencia de ustedes, de las ponentes, por supuesto, y de mis compañeras, de las que se animaron a compartir también los testimonios, que sabemos que siempre es difícil abrirse emocionalmente y por eso lo queremos hacer con mucho respeto y mucho cuidado, y también recordarles tal vez a las personas que nos están viendo que siguen las actividades. En Redcla hay un cronograma que está en las redes y también en el sitio de Redcla, y este domingo se viene muy fuerte, ¿no? Con la mesa de educación. Así que bueno, estamos también pendientes y nos estamos leyendo y viendo en pocas horas. Gracias, Marcela. Pensaba en esa frase final que decía Gabriela Ramos. Estar en esto es muy difícil para todas. Y ella decía algo que me pareció bien importante y era un saludo a todas y todes y a cambiar este sistema que nos está oprimiendo, porque nos oprime a todos. Esa es como la conclusión. Y a trabajar juntos. Les mandamos un abrazo y les invitamos, por favor, a seguir con nuestros eventos de Redcla, a suscribirse al canal. Viene bien porque hay muchos eventos y a veces se nos cruzan los enlaces. Es chévere que puedan tener la campanita que les avisa que tenemos actividad. El domingo tenemos la mesa de educación y además tenemos una conferencia magistral relacionada con nuestra mesa de violencias que se junta con todos estos temas. Una conclusión también de la mesa es que las violencias de género en la música se juntan con todas estas mesas que organizamos, se entrelazan
La conferencia magistral es sobre Derecho Internacional de las Mujeres. Creo que está muy bien también aprender sobre este tema. Muchísimas gracias, Alejandra Quintana. Muchísimas gracias, Candela Méndez. Muchísimas gracias a Lady Caterina Montilla, a Fernanda Cabral, a Marcela Perrone. Y bueno, a seguir haciendo música, a explorar a las músicas, a buscar a las mujeres que están haciendo músicas para no seguir repitiendo estos patrones de violencia. Y también gracias a ti. Sí, gracias a ti por coordinar esto también. Por supuesto, Meli. Claro, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio tan importante. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos el domingo. Chao.